comunicación. Voy a hablar de artritis idiopática juvenil. Ya algunas cosas las comentó el doctor, así que hay algo que vamos a pasar un poquito más rápido. Pero hay unas cosas muy interesantes, hay otras nuevas, hay una nueva clasificación que está en proceso de validación, que al final también vamos a compartir todo eso. Pero lo más importante es recalcar que la artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática crónica más frecuente en los niños, con una prevalencia que varía según las distintas zonas geográficas y clases estudiadas, que oscila entre 30 a 40 por 100.000 niños, llegando en algunas poblaciones hasta 80 o 100 por 100.000. En la forma práctica nosotros nos manejamos con un paciente cada 1.000 o cada 1.000 habitantes, no de 16 habitantes. En nuestro país no tenemos estadísticas propias. Actualmente se está haciendo un trabajo epidemiológico con el grupo de la Sociedad Argentina de Reumatología, así que esperamos en unos años poder contar con estadísticas nuestras. Con el término artritis idiopática juvenil se engloba una serie de patologías que son distintas entre sí, tanto en patogenia como en manifestaciones clínicas, que tienen en común la presencia de artritis de causa desconocida, que dura al menos 6 semanas de evolución y que tienen inicio antes de los 16 años de edad. Vamos a hablar brevemente, bueno, esto parte de la mencionó también el doctor, la forma articular es la más frecuente de todas, comprende entre el 40 y 60% de los casos, la mitad de ellos son no articulares y de ellos la mayoría tienen compromiso de rodilla. Es más frecuente en mujeres menores de 6 años, se asocia a la positividad de anticuerpos antinucleares, lo cual le confiere un riesgo alto de tener o de desarrollar uveitis crónica anterior. Es importante destacar que la uveitis crónica anterior es asintomática, así que tenemos que controlarla periódicamente con exámenes oftalmológicos con lámparas de vidrio. Y muchas veces lo que va a marcar el pronóstico a largo plazo de la artritis articular es el compromiso ocular cuando no es tratado precozmente y adecuadamente. Luego tenemos la forma poliarticular, que es cuando se comprometen 5 o más articulaciones, que puede ser con positividad o negatividad de factor reumatoideo. La poliarticular, factor reumatoideo negativo, es la que sigue el orden de frecuencia del rodillo articular, comprende el 20-30% de los pacientes, es más frecuente en mujeres y tiene una distribución bimodal. Un grupo en la niñez temprana, que se manifiesta con una poliartritis asimétrica, otro grupo según la infancia, aquí la manifestación es más que nada con una poliartritis simétrica, y el grupo de edad temprana también se asocia a la positividad de anticuerpos antinucleares con el riesgo de desarrollar uveitis crónica anterior. La forma poliarticular, factor reumatoideo positivo, es muy rara en pediatría, aproximadamente el 5% de los casos. También es más frecuente en mujeres, aparece en la infancia tardía, en la adolescencia, y la manifestación típica es de una poliartritis simétrica con compromiso de pequeñas articulaciones de no existir. Esta forma de artritis es la que se parece más a la artritis reumatoidea de la adulta. Luego tenemos la artritis relacionada con la entesitis. Recordemos que la entesitis es la inflamación del sitio de unión del ligamento, tendones o de la cápsula en el hueso. Estos son los sitios habituales de compromiso de la entesis y con inflamatorios monocírculos son los que vemos en mayor frecuencia. El compromiso articular se suele manifestar con una oligoartritis periférica asimétrica de miembros inferiores y evolutivamente estos pacientes pueden desarrollar compromiso de articulaciones sacroiliacas y de columna lumbar. Y ellos también tienen riesgo de desarrollar una uveitis anterior, pero en este caso es aguda, es el típico ojo rojo doloroso. Esta forma se asocia a la positividad, a la presencia de anticuerpos de histocompatibilidad del 27 y tienen riesgo de evolucionar hacia un poliartritis en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. La artritis psoriásica también es rara en pediatría, se define por la presencia de artritis y psoriasis, o artritis con dactilitis con alteraciones familiares, con antecedentes de psoriasis y no familiares de primer grado, y tiene también una distribución bimodal, similar a la que vimos anteriormente.
un grupo de edad temprana, predominio femenino, con una oligoartritis asinótica de grandes y pequeñas articulaciones que puede evolucionar hacia una poliartritis, y estos pacientes también tienen riesgo de desarrollar uveitis crónica por la presencia de los anticuerpos antinucleares. El grupo de la edad tardía, además del compromiso característico articular, pueden presentar entesitis y tener un compromiso de columna. Y estos pacientes, al igual que los anteriores, también tienen riesgo de desarrollar una uveitis aguda al inicio o en cualquier momento de su evolución. La artritis sistémica la dejé para el último lugar porque tiene características patogénicas y clínicas que son totalmente distintas de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Tiene escasa relación con los antígenos de esta compatibilidad, hay ausencia de autoanticuerpos, los principales efectores son los neutrófilos y los monocitos, no las células T como se ve en las otras categorías de IJ. Hay un marcado componente inflamatorio por hiperproducción de citoquinas proinflamatorias, sobre todo interleuquinas 1 y 6, en menor grado de interleuquina 18. Y estos elementos, sumado al rol que se demostró que tiene la activación del sistema inmune innato en la patogenia de la IJ sistémica, han llevado a considerarla actualmente como una enfermedad autoinflamatoria poligénica. En las patologías, en el grupo que estuvimos viendo hasta recién, lo que predomina es la activación de la inmunidad adquirida, salvo en la artritis psoriática y en la artritis relacionada con entesitis, que hay un componente mixto, autoinflamación más autoinmunidad. La sintomatología clave para la artritis sistémica es la presencia de fiebre. Al menos 2 semanas de duración, es una fiebre de pico, alta, que se puede o no acompañar de artritis en el inicio de la enfermedad. Muchas veces la artritis aparece posteriormente, lo cual dificulta, en este caso, el diagnóstico. Y el otro elemento característico de la forma sistémica es un rayo eritematoso, evanescente, que suele aparecer o aumentar con los tipos de y tiene un compromiso sistémico importante. Comprende alrededor del 10 a 15% de los casos, aparece a cualquier edad, pero la mayoría tienen menos de 5 años, y afecta por igual a varones y mujeres. Brevemente les voy a comentar cuál es la clasificación en la que se está trabajando ahora en la artritis idiopática juvenil. Esta se desarrolló en un censo de Génova, elaborada por Clinton, el grupo de estudio internacional de hematología pediátrica. Lo que se cambió fue, por un lado, la edad de comienzo. Se cambió de 16 años y se llegaban hasta ahora por 18 años. Y el otro elemento importante es que no se tiene en cuenta para clasificarlas el número de articulaciones involucradas. Así quedó definida, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil, anticuerpos antinucleares positivos de comienzo temprano, que engloba a la forma oligoarticular, a la forma poliarticular factor de material negativo y a la artritis psoriática del grupo que vimos que tenía comienzo en la primera infancia. La artritis sistémica permanece sin cambio, la artritis factor de material positivo continúa también el grupo de la poliarticular, pero también aquí se sacó el número de articulaciones como criterio. O sea que un paciente con 2 articulaciones inflamadas y factor de material positivo, con esta clasificación lo podemos englobar dentro de este grupo. Y a la artritis relacionada con la entesitis, lo que se le hizo fue agregarle en términos de espondilitis para favorecer sobre todo la transición a los servicios de reumatología de adultos. Porque los reumatólogos de adultos les cuesta mucho entender el término de artritis relacionada con la entesitis, para evitar la teoría de las específicas. Remarcar que el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil es fundamentalmente clínico. El laboratorio los sirve mucho para la clasificación, factor de material, factores articulares, antígenos de compatibilidad, para evaluar la actividad de la enfermedad con marcadores de inflamación, aparición de complicaciones,
Omití mencionar que una complicación muy importante en la forma sistémica es el síndrome de activación macrofágica, al que está muy atento a él, y tiene relación sobre todo cuando hay hiperactividad y hiperproducción de la interleucina 18. Un tratamiento de toxicidad medicamentosa cuando es necesario hacerlo. El tratamiento debe individualizarse para cada paciente, consta de 3 pilares: farmacológico, rehabilitación y acompañamiento. En lo farmacológico quiero resaltar los agentes biológicos que constituyeron un cambio rotundo en el pronóstico de la enfermedad y nos permite llegar a una remisión en un porcentaje relativamente alto del paciente. La rehabilitación debe iniciarse conjuntamente con el tratamiento farmacológico o antes, en cuanto se fecha el diagnóstico, y el acompañamiento es fundamental. Con esto nos referimos a todo el equipo de salud, a la educación del paciente y de su familia. Tanto pacientes como familia deben conocer perfectamente qué se trata de aquí y cuáles son las posibilidades evolutivas. Trabajar mucho con la adherencia al tratamiento, que cuesta bastante, sobre todo con pacientes adolescentes. Trabajar con docentes, profesores de educación física y las asociaciones de padres que tienen un rol muy importante, no solo en la contención de familia, padres y cuidadores, sino también en la difusión, hacer que se conozca la enfermedad y de esa manera poder disminuir los riesgos que conlleva la evolución de la misma sin tratamiento. Está claramente demostrado que el pronóstico de la artritis idiopática juvenil está relacionado directamente con la precocidad del tratamiento. Y para tratarlo precozmente hay que conocerlo. Creo que eso es todo. Que no está la pregunta. Yo ya lo vi, es igual a la histórica italiana, que ya funciona en Italia. Si quiero saber. ¿Te acordás? Me acordé de la cara. Qué bien. El nombre esperaba un poquito. En una reunión hubo una italiana cara. Eres cara así como de bella romana. ¿No? No te lo veías por una vez. Y decir que todos tenemos un doble. Un doble, bueno, podría ser. Es elogioso. Sí, totalmente. Ahora espero que la altura, mirá si ninguna va a Bueno, está bueno porque el doctor Barbosa habló de la generalidad, recién de AIJ, y yo voy a tratar un pedacito así chiquitito de todas las cosas que hablo, que es de lo que puedo hablar yo, que hace un dermatólogo hablando de estas cosas. Bueno, porque una de estas variantes, una de este grupo es la artritis psoriática, y la artritis psoriática es, en realidad es una de las manifestaciones también de la psoriasis. Entonces así nos vamos metiendo en este mundo en el que yo me gusta ayudar a mis pacientes en el que trabajo bastante, que es el de la psoriasis y de la artritis psoriática. Tengo algunos pacientes en el caso que no tienen nada que ver. La psoriasis es una enfermedad frecuente. Voy a hablar un poquitito de psoriasis en piel, porque a diferencia de las otras enfermedades que son enfermedades raras, la psoriasis es una enfermedad muy prevalente. A pesar de esto, de que tiene tratamiento, etc., todavía hay muchos pacientes que no acceden, que no pueden tener el tratamiento que necesitan, y realmente son enfermedades que creo que lo que tienen en común con todas las demás, además de que son la psoriasis no es en sí una enfermedad reumatológica, sí lo es una psoriasis, pero sí es una enfermedad inflamatoria crónica, con todas las
la carga de enfermedad que tienen la psoriasis, que tienen las enfermedades crónicas e inflamatorias. Y una de las cosas más importantes que tienen la psoriasis en los adultos, especialmente aquellos pacientes que tienen muchos años y mucha carga de enfermedad, es la inflamación crónica y todo lo que eso impacta en la vida de los pacientes, en la expectativa de vida de los pacientes, a pesar de que la psoriasis no es una enfermedad mortal, sus comorbilidades pueden hacer que la vida y la calidad de vida de estos pacientes esté cortada, ¿sí? Hoy, y voy a hablar un poquitito de eso, el síndrome metabólico y todas las enfermedades acompañantes que tienen probablemente mucho que ver con este tema que nos convoca, que es la inflamación crónica, ¿sí? Entonces, la psoriasis es una enfermedad frecuente, no así la psoriasis pediátrica, que es lo que vamos a hablar hoy, porque en pediatría sí es muchísimo más grande. Si bien cerca de creo que lo tengo acá, si bien cerca del 35% de los pacientes con psoriasis empieza su psoriasis en la infancia, lo que pasa es que nadie va a dudar del diagnóstico de psoriasis en un adulto. Nadie es un dermatólogo que nos encanta, tenemos el pancho y afilado para denunciar. En adultos no lo necesitamos, en niños lo necesitamos un montón, porque, perdón, me estoy adelantando, porque no es tan fácil a veces hacer el diagnóstico de los chicos. Tiene una base genética y es inmunomedia. Afecta a la piel, las uñas y muchas veces las articulaciones. Tiene muchas asociaciones a comorbilidades que cada vez describen más y tiene un importantísimo impacto en la calidad de vida, especialmente en los niños. Tiene efectos muy parecidos en adultos y en niños, la base fisiopatogénica y las manifestaciones clínicas. Afecta entre el 3 y el 5% de las pacientes adultos, o sea que esta es una enfermedad realmente prevalente en adultos, no es una enfermedad rara, y tampoco es una enfermedad huérfana, porque hay un montón de tratamientos, casi algunos no de los tratamientos que tenemos disponibles. Lo que pasa es que, por más que no sea una enfermedad rara ni una enfermedad huérfana, tenemos pacientes huérfanos de tratamiento adecuado, o porque no tienen el diagnóstico, o porque no tienen acceso, así que sigue siendo importante seguir hablando de esto. Tiene un tercio de los pacientes inician en la infancia, tiene igual incidencia en ambos sexos, y del 30 al 75% de los pacientes pediátricos tienen al menos un familiar afectado. Creo que este dibujito, eso es muy importante. A veces es importante ese lazo del familiar afectado, porque cuando nosotros vemos chicos que tienen algo que se parece a una psoriasis, pero que no nos termina de quedar claro, que tengan un familiar afectado, listo, ya suma un poroto a la posibilidad de que se trate de la psoriasis. Y este dibujito lo traje no para que estudiemos cómo es, sino para mostrar cómo las vías inflamatorias crónicas y esta cronificación en donde el TNF, el factor moral alfa, juega un rol importante, donde la interleuquina 17, la interleuquina 23, todas las interleuquinas más del tipo TH1 y TH17 juegan un rol muy importante en perpetuar esta inflamación, que nosotros la vemos en la piel, pero que también sucede en las articulaciones y que también sucede de manera sistémica. Y eso es lo que hace, probablemente, que a largo plazo esta carga inflamatoria que los pacientes tienen durante muchos años lleve a aumentar la incidencia de comorbilidades y la posibilidad de que estos pacientes tengan diabetes tempranamente, enfermedades metabólicas y síndrome metabólico de manera temprana, entre otras. Por eso sería muy importante poder combatir de manera temprana, así como en otras idiopáticas, esta inflamación crónica. Todavía no está demostrado, nos encantaría que existiera evidencia que decimos, bueno, tratamos tempranamente la psoriasis y entonces todas estas comorbilidades que se desarrollan no se van a desarrollar, no lo podemos decir, podemos inferir que va a ser así, necesitamos big data para poder comprobarlo, todavía no tenemos. Tiene una base genética muy importante y una de sus variantes, un grupito chiquitito de pacientes pediátricos, puede tener dentro de las manifestaciones de su psoriasis, artritis idiopática, digamos, artritis psoriática juvenil, que corresponde más o menos al 5% de todas las artritis idiopáticas juveniles. O sea que si ya son raras, esta es rarísima. Y como ya nos mostró el doctor, en realidad no es muy difícil diagnosticar una artritis idiopática, una artritis psoriática juvenil si el paciente tiene psoriasis más artritis. Pero no siempre es tan facilísimo diagnosticar la psoriasis en los chicos. Especialmente esta manifestación de artritis psoriática, donde la psoriasis no son las psoriasis clásicas que uno se imagina cuando piensa, no son las fotos que mostré yo antes, son más bien fotos mucho más sutiles.
Y los pacientes que veo yo, por lo general, que tienen una artritis psoriática, son pacientes que a mí me tocan que ya tienen diagnóstico de muchos años, la artritis idiopática juvenil, que no tienen, que tienen factor reumatoideo negativo, que tienen una artritis olivoarticular, por ahí tienen uveitis, por ahí tienen algo más, y de repente, varios años más tarde, desarrollan una descamación medio rara en el cuero cabelludo, o una manchita chiquitita en el cuero. No suelen ser esos pacientes con una gran psoriasis que además tienen compromiso articular. Suelen tener manifestaciones más sutiles, entonces ahí es donde sí tenemos que ir a afilar el punch para hacer la biopsia. Hay diferencias bastante importantes entre la artritis psoriática de los adultos y la artritis psoriática de los chicos. En los adultos, del 20 al 30% de los pacientes adultos con psoriasis van a tener una artritis psoriática. A veces subclínica, pero el número es bastante más grande. En los chicos, por suerte, solo el 2%, e incluso me parecería inflado ese número, 2% de los pacientes con psoriasis pueden tener artritis psoriática. Es muy, muy grande la diferencia entre chicos y adultos. En adultos, por lo general, primero tienen la manifestación cutánea y después desarrollan el compromiso articular. En los niños, esto que les decía, muchos años de manifestaciones articulares hasta que desarrollan alguna lesión en piel que nos suma ese poroso para decir artritis psoriática juvenil. Entre 10 años más tarde puede llegar a aparecer las manifestaciones dermatológicas. En cambio, las enfermedades articulares en los pacientes con psoriasis pueden aparecer entre 7 a 8 años más tarde. No quiere decir que nunca un paciente adulto puede debutar con artritis y después presentar la psoriasis, pero por lo general se presenta al revés. Estas también algunas manifestaciones. Esta es una paciente, por ejemplo, que venía con una artritis muy, muy larga data y de repente me la mandan, ya estaba con el tercer, y me la mandan porque empezó a desarrollar un compromiso en el cuero cabelludo. Y en este compromiso, la biopsia mostró una psoriasis y por lo menos le pudo poner un rótulo más adecuado. Este era el otro chiquito que tenía compromiso articular y miren cómo empezaba a desarrollar compromiso bastante sutil en las uñas. Y este es otro chiquito que también tenía dactilitis y cae con el ojo rojo, lo derivamos nosotros al oftalmólogo y tenía finalmente una uveitis asociada. Y la manifestación en piel tenía, no la puse acá, una lesión muy chiquitita en pene, que será toda la manifestación de su psoriasis. Bien, y esto era lo que me parecía muy importante. Estas enfermedades inflamatorias crónicas, en este caso que se manifiestan en piel, están asociadas a comorbilidades. Y comorbilidades que uno imaginaría que no tienen necesariamente una correlación, como el riesgo de diabetes, o el riesgo de dislipemia, y algunas otras características, como por ejemplo el marcado riesgo de depresión y de compromiso de su desarrollo posterior. Especialmente en los chicos, la psoriasis per se, muchas veces porque es una enfermedad estigmatizante, pero además porque es fisiopatogénica, mediante inflamación crónica, incluso el TNF, hay estudios que muestran cómo impacta en el sistema nervioso directamente en la depresión, pero en la bioquímica de la depresión, no solamente uno estigmatiza y todos estos me deprimen, y cómo esto impacta en la carga inflamatoria, impacta en el largo plazo en estos pacientes. Pero ya desde chiquitos tenemos que descartar algunas comorbilidades. Por suerte, dijimos, un montón de tratamientos. Esta enfermedad no es una enfermedad huérfana, tampoco es una enfermedad rara, pero sí hay pacientes que, o por miedo, no es una enfermedad gravísima. Si uno no comprende todas estas otras cosas que subyacen, puede decir, es un problema menor, es un problema estético. Yo considero que no lo es. Acá nos puse la diapositiva más importante, que es la de calidad de vida, de cómo impacta la psoriasis en la calidad de vida de los pacientes y de la familia. Hay estudios que muestran cómo los papás de chicos con psoriasis, realmente tienen muy, muy alterada su calidad de vida porque los hijos tienen psoriasis. Y entonces eso también es razón para tener presente que tenemos que darles un tratamiento adecuado con los pacientes. Hay muchísimos tratamientos antihigiénicos clásicos, usamos methotrexato, usamos ciclosporina, tenemos un montón de biológicos aprobados y algunos en desarrollo, pero muchos de los pacientes están, como dije, subtratados, a veces por miedo, a veces por la sensación de que es un enfermedad menor, pero cada vez conocemos más del impacto que esto tiene y de por qué es importante, como dijiste recién, que es importante conocerlo temprano porque tratarlo tempranamente. Y lo que no sabemos todavía es qué pasa si yo a un paciente, yo también, esto es lo último, a un paciente con psoriasis lo trato de manera temprana y eso va tempranamente,
si eso va a cambiar la posibilidad de que a futuro, digamos, cómo va a transformarse esta enfermedad. Y son tratamientos que potencialmente sean modificadores de la enfermedad. Si tratar a estos pacientes de manera efectiva, entre comillas, me gusta usar los tratamientos, pero con tratamientos altamente eficaces va a transformar la forma en la que esto se comportaría en el largo plazo, porque si no es una enfermedad. Así que, bueno,